Muy buenos días o muy buenas tardes a todos y todas. Os damos la bienvenida una vez más a uno de estos jueves de la propiedad industrial, en los cuales estamos hablando de diferentes temas que importan mucho en materia de propiedad industrial, precisamente porque, como ustedes todos saben, desde hace ya 2 años venimos haciendo una labor continua para fomentar el conocimiento, para difundir ese conocimiento sobre la propiedad industrial a través del tratamiento de diferentes temas de importancia, temas de actualidad también para nuestros usuarios, y lo venimos haciendo a través de estos formatos a los que denominamos jueves de la propiedad industrial. En este caso vamos a dedicar este jueves de la propiedad industrial a una píldora informativa sobre vigilancia tecnológica en el ámbito de las energías renovables. Y es que este tema es absolutamente relevante y es a la vez un tema de absoluta actualidad. Y al reunir esas dos condiciones, pues es un tema muy importante. Creo que todos somos conscientes de que en la actualidad el recurso a un mix energético más diversificado y, por tanto, a unos sistemas energéticos más sostenibles en el tiempo, ya no solamente a una cuestión de apoyo a las políticas de lucha contra el cambio climático o de apoyo a las políticas para mantener un medio ambiente saludable y, sobre todo, un medio ambiente que podamos conservar para el futuro, sino también es un asunto de primera importancia geopolítica y de independencia y de soberanía. Por tanto, todos los impulsos que se puedan dar desde las diferentes áreas de la ciencia y la tecnología a que contribuyamos no solo, como decía, a la descarbonización de nuestro sistema energético y de nuestro sistema económico en definitiva, sino también a aumentar la independencia energética, nuestra capacidad, por tanto, para obtener recursos energéticos sin depender de terceros, es muy importante. Por ello, las tecnologías que luchan contra el cambio climático, y más concretamente las tecnologías dedicadas a la producción de las energías renovables, son una pieza clave en nuestro desarrollo tecnológico y, por tanto, las patentes relacionadas precisamente con las energías renovables son piezas clave del futuro de nuestra ciencia y de nuestra tecnología. De todo ello vamos a hablar hoy en este jueves de la propiedad industrial y me acompañan a algunas personas que, como siempre pasa, son mucho más expertas que yo y, por tanto, les cederé la palabra para que puedan hablar a continuación. Como siempre, ustedes ya saben que es tradicional que en estos formatos combinemos la expertise de funcionarios de la oficina con personas que vienen de otros sectores, ya sean de otras partes del sector público o del sector privado, para hablarnos de lo que están haciendo, de su experiencia y en general de todo tipo de cuestiones relacionadas con el tema que vamos a tratar hoy, que, por recordárselo, recuerdo que es vigilancia tecnológica en el ámbito de las energías renovables. Pues bien, paso a presentar ya a los ponentes. En primer lugar, intervendrá y va a moderar ella el evento Carmen Toledo de la Torre, que es doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, funcionaria de la escala de titulados superiores de la Oficina Española de Patentes y Marcas y en la actualidad ocupa el puesto de jefa de la Unidad de Información Tecnológica de nuestra oficina. Ella es miembro de diferentes comités internacionales relacionados con la información tecnológica y ha sido ponente, es ponente en muchos centros públicos y privados en materia de documentación de patentes y lo ha hecho en muchas oficinas nacionales de patentes, distintas universidades, escuelas de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Después de Carmen Toledo intervendrá también otro funcionario de la oficina, que es José Antonio Pérez Aguado, que es licenciado en Ciencias Químicas y después de una trayectoria en el sector privado, en la industria metalúrgica y microelectrónica, desde el año 2003 es titulado superior de la escala de la oficina, de la OEPM, como Carmen Toledo y como otros funcionarios de la oficina, y se dedica concretamente a ser examinador de patentes en el área, la unidad de información tecnológica, cubriendo diversos campos técnicos, como son, por ejemplo, la emisión de informes de patentabilidad y de vigilancia tecnológica, y quizá es uno de nuestros máximos expertos en esta materia, puesto que él es el responsable del informe anual que elaboramos desde la OEPM sobre tecnologías de mitigación del cambio climático, además de ser responsable también de los boletines de vigilancia tecnológica sobre energía eólica, energías marinas y de bioenergía y bioproductos y determinadas alertas tecnológicas de energía y sostenibilidad. Pero también, como les he comentado anteriormente, nos acompañan personas que desde otros sectores trabajan día a día para precisamente fomentar estas energías renovables y desarrollar las tecnologías vinculadas a estas energías renovables. Así contaremos con Arantxa Esparza Zabalza, que es ingeniera industrial en electrónica y automática industrial, doctora por la Universidad Pública de Navarra y máster en Business Administration en la Escuela de Administración de Empresas y en la actualidad es jefa de proyectos de EPC Ingeniería, aprovisionamiento y construcción en Navrawind Technologies SL, que es una empresa relevante en este sector.
a este trabajo en el sector privado une haber sido profesora asociada en el Máster de Energías Renovables de la Universidad Pública de Navarra y además acumula otra experiencia desde el año 2003 en otras empresas del sector muy relevantes que a todos ustedes les sonarán, como por ejemplo Acciona o Gamesa. Por último, nos acompaña Carlos Casanova Bermejo, que es cofundador de Exponential Renewables. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona, desarrolló el concepto de X1 Wine, de tecnología base de la empresa, mientras estudiaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y tiene una amplia experiencia como ingeniero de análisis dinámico de energía eólica marina, habiendo trabajado en Adwen, también en Gamesa Siemens, en el ámbito de la turbina eólica marina de 8 megavatios, así como en la empresa Alstom Wind, liderando el diseño del tren motriz de una turbina marina. En definitiva, se trata de personas con una gran experiencia en el ámbito de las tecnologías para la promoción de estas energías renovables y, por tanto, para la producción de una energía que provenga de fuentes diversificadas y, por tanto, podrán dar su visión sobre este tema tan relevante. Como les he dicho anteriormente, no voy a poder quedarme al resto de la jornada por otras ocupaciones, pero espero que disfruten, así que agradezco a todos los ponentes su participación en este evento, que siempre colaboren con la oficina para realizar este tipo de actividades, y les cedo la palabra a Carmen Toledo, que como he dicho es la jefa de la Unidad de Información Tecnológica de la OEPM y será la que modere el evento, que por supuesto espero que disfruten en este jueves. Así que nada, Carmen, cuando quieras te paso la palabra, por favor, procede. Buenos días a todos. Gracias, José Antonio, por esta introducción a esta segunda edición de las píldoras sobre vigilancia tecnológica, lo que hemos denominado vigilancia tecnológica en un clic, que en esta segunda edición, como tú bien has dicho, se va a centrar en las energías renovables. La primera la centramos en el sector biosanitario y nos ha parecido que este sector era, que este era el momento de tratar este sector en este formato de píldora informativa, por todas las razones que nuestro director ya ha comentado, por la importancia tecnológica del sector, porque España es un país importante en estas tecnologías y porque además estas tecnologías en el momento actual tienen cada vez más importancia, me atrevería a decir, geoestratégica y geopolítica. Como también se ha comentado en la introducción, el formato de esta píldora, como la píldora anterior, será el mismo. Primero hablará un examinador de la oficina, nuestro experto en energías renovables, José Antonio Peces, y después hemos invitado a dos empresas innovadoras importantes en el sector. Así que, sin más, cedo la palabra a José Antonio Peces, que nos va a comentar y a mostrar los distintos productos de vigilancia tecnológica que ofrecemos en el sector. 3 boletines de vigilancia tecnológica, 10 alertas tecnológicas y finalmente comentará también el informe que empezamos a hacer en el año 2009 sobre tecnologías relacionadas con mitigación del cambio climático y que venimos actualizando anualmente y que además José Antonio es el responsable del mismo. Así que, José Antonio, cuando quieras tienes la palabra. Buenos días, mi nombre es José Antonio Peces y trabajo en el servicio de búsquedas como examinador de patentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Mi objetivo en esta presentación es hablaros acerca de algunas tareas de vigilancia tecnológica que realizamos en el servicio donde yo trabajo, que están relacionadas con las energías renovables. Permitidme que comparta una presentación. Aquí está mi correo electrónico si alguien quiere hacerme alguna consulta. Y aquí paso a resumiros las 3 cosas de las que os voy a hablar. En primer lugar, los boletines de vigilancia tecnológica sobre energías renovables y en movilidad eléctrica son 3. Tenemos otros boletines de otras temáticas, pero estos podrían considerarse relacionados con las energías renovables y en general con la eficiencia energética. Las alertas tecnológicas sobre energía y sostenibilidad, es así como las hemos denominado el conjunto de ellas. Sería la segunda parte de las tareas de las que os voy a informar sobre que tienen que ver con las energías renovables. Y por último, acerca del informe anual sobre tecnologías de mitigación del cambio climático.
donde efectivamente las energías renovables también están contempladas. Los boletines de vigilancia tecnológica, todos ellos contienen listados trimestrales de las publicaciones de patente relevantes que se han producido en un determinado campo técnico. Además tienen otros contenidos como pueden ser noticias, estadísticas, alguna entrevista, etcétera, ¿no? Cada uno tiene un contenido diferente. Los boletines están elaborados en colaboración con otros organismos, organismos públicos de investigación, por ejemplo, o plataformas tecnológicas, asociaciones empresariales, etcétera, ¿no? El boletín de vigilancia tecnológica del coche eléctrico está elaborado en solitario por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El de biomasa está elaborado en colaboración con dos socios. Bioplat, que es una plataforma tecnológica española. Las plataformas tecnológicas son unas organizaciones, digamos, de tipo paraguas, donde caben desde las universidades, organismos públicos de investigación, organismos privados de investigación, centros tecnológicos, pequeñas y grandes y medianas empresas. CIEMAT es un organismo público de investigación, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, y ambos colaboran en la elaboración de este boletín de vigilancia tecnológica sobre biomasa, teniendo en cuenta, centrado en la bioenergía y los bioproductos. Y el boletín de energías marinas, el boletín de vigilancia tecnológica de estas energías marinas, centrado en las energías de las olas, las mareas y últimamente también en la energía eólica flotante, lo confeccionamos entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y nuestro análogo en Portugal, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Portugal. Paso a contaros un poco más en detalle de qué va este boletín de vigilancia tecnológica a título de ejemplo, el de energías marinas. Inicialmente, los listados de patentes que publicábamos solamente contemplábamos las publicaciones de solicitudes internacionales, con la intención de seleccionar solamente las invenciones más relevantes. Esto nos producía unos conteos que estaban entre los 30 y los 50 conteos de publicaciones al trimestre. Aquí podemos ver en las columnas que las publicaciones de energía undimotriz, energía de las olas, en las que contaban con más invenciones, con más solicitudes de patente publicadas, mientras que las mareas siempre están en segundo lugar. Vimos que, pasado unos años, vimos que los conteos de publicaciones empezaban a decrecer. Esto no solo pasa con estas tecnologías, sino que ha pasado con más tecnologías y entonces vimos que íbamos a los conteos en torno a los 20, los 30, que casi nunca pasábamos de las 40. Publicaciones por trimestre. Así que decidimos incluir a las patentes, publicaciones de patente europea y también incluirlas en el listado. Esto produjo una subida inicial hasta 70, pero rápidamente hubo un nuevo decaimiento del número de conteos que teníamos. Esto evidentemente no nos hace gracia porque uno quiere presentar un boletín de vigilancia tecnológica con contenido y por otro lado era muy real porque simplemente estaban decayendo el número de publicaciones. Y eso unido a que estaba cogiendo un cierto auge los desarrollos e investigaciones en torno a la energía eólica flotante, que decidimos hace un año incluir también las publicaciones en esta tecnología. De modo que ahora tenemos un boletín donde damos cobertura a las publicaciones de patente de las olas, de las mareas y la energía eólica flotante. Esta otra columna, miscelánea, son, bueno, pues hibridaciones entre una cosa y otra, o bien dispositivos que pueden colaborar tanto con una energía como con una tecnología como con la otra. Al incorporar la energía eólica flotante vemos que se han aumentado sensiblemente el número de conteos y que además esta tecnología produce unos conteos tan altos o incluso más que la energía undimotriz, que era la que antes estaba siempre con los conteos más altos.
A lo largo de estos años, ya son casi 10 con este boletín, pues hemos podido ver noticias de una gran diversidad de dispositivos para captación de la energía de las mareas, como por ejemplo estos dos de aquí arriba a la izquierda, o captación de energía de las olas, que también tenemos aquí unos cuantos representados en estas fotografías. También hemos entrado en contacto con las organizaciones, con la dirección de instalaciones como Plocan, la Plataforma Oceánica de Canarias, o el BIMEP en el País Vasco, donde se prueban pues todos estos dispositivos. Y además también sirven para probar dispositivos que vienen de todo el mundo para ensayarlos precisamente en estas instalaciones. Esto nos ha permitido pues conocer a unas cuantas personas a las que hemos entrevistado y ver muchas noticias de cómo van desarrollándose estos prototipos, y en algunos casos estos prototipos están incluso conectados a la red y ya aplicándose en soluciones prácticamente comerciales, sobre todo, por ejemplo, esta solución de Magallanes, que es este captador de energías de las mareas. Las alertas tecnológicas son listados que se actualizan diariamente de publicaciones a nivel mundial sobre determinados campos técnicos. Estos listados se obtienen haciendo una búsqueda automatizada sobre esta base de datos, Open Patent Service, y sirve con estas estrategias de búsqueda preparadas por los examinadores que están especializados en estos campos técnicos, obtener un listado de patentes relativos a la tecnología de la que aquí podemos ver este listado. Vemos que todas ellas están hechas en colaboración y a petición de plataformas tecnológicas, como antes hemos hablado del Bioplat, pues aquí vemos Geoplat, Solar Concentra. APA Renovable no es una plataforma tecnológica, es una asociación empresarial, pero es la que de alguna manera nos solicitó esta alerta sobre energías oceánicas. Solplat, Fotoplat, Reoltec para la energía eólica, la plataforma tecnológica española del hidrógeno y las pilas de combustible fueron los que nos pidieron tanto las pilas de combustible como el hidrógeno electrolítico, Batteriplat, etc. Aquí podemos consultar alguna de ellas, por ejemplo esta, de energía geotérmica. Si la abro, me temo que tendré que compartir pantalla para que se vea esta tecnología, esta alerta tecnológica, que la tenemos aquí. ¿Qué es esto? Esta es la alerta tecnológica. Vemos que, bueno, tenemos aquí unas cuantas publicaciones chinas. Bueno, esto no es ningún problema porque se puede traducir muy rápidamente. Obtenemos una traducción en inglés del resumen. Los enlaces nos llevan a una base de datos de la Oficina Europea de Patentes, donde podemos consultar el documento completo, el texto, consultar los dibujos, etc. Volvemos de nuevo a la presentación que estábamos viendo antes. Bueno, pues hemos visto las alertas tecnológicas. Son una herramienta divulgativa y vemos como aquí están cubiertas prácticamente todas las energías renovables. Todavía no tenemos la biomasa o la bioenergía o los biocombustibles porque es muy difícil de preparar la estrategia. Lo llevo intentando ya bastante tiempo y no hay manera de meterla en cintura, porque a la hora de preparar la estrategia hay ciertas limitaciones a la hora de hacer esa búsqueda. Pero, aunque bueno, no tenemos esa tecnología en concreto, pero sí tenemos otras muchas tecnologías, que aquí podéis ver el listado, y que se actualizan diariamente de manera que se refrescan siempre con nuevas publicaciones. Este es un informe que elaboramos anualmente sobre tecnologías de mitigación del cambio climático. Se seleccionan unos cuantos códigos de la clasificación internacional de patentes y de la clasificación cooperativa de patentes, y con esos códigos seleccionamos un conjunto de publicaciones de patente y con eso se elaboran estadísticas y se ve bueno, cuál es la distribución, cómo evoluciona por años, etc.
Este informe, aquí resumo algunas de las cosas que podríamos encontrar en él. Estos son los conteos que tenemos por años para las solicitudes de patente que tienen que ver con estas tecnologías de mitigación del cambio climático. La mayor parte son sobre energías renovables. Aquí vemos las patentes en azul y los modelos de utilidad en negro. Y aquí abajo vemos lo mismo, pero en porcentaje. Es decir, vemos qué porcentaje de patentes versan sobre tecnologías de mitigación del cambio climático. Luego veremos que la mayor parte de ellas son sobre energías renovables, porque hay alguna otra tecnología que tiene que ver con la mitigación del cambio climático. Y vemos además que ha habido un descenso en el año 2019, habría que estudiar a qué se debe, pero que también en el año 2020 ha habido un repunte de las publicaciones. Bien, es verdad que las publicaciones se hacen 18 meses después de la solicitud, de manera que no sería directamente achacable a la pandemia sí, habría que buscar con más detenimiento cuáles son las causas. Aquí vemos como entre las invenciones, pues efectivamente los porcentajes relativos a las patentes relacionadas con la mitigación del cambio climático es un porcentaje considerable. Es decir, aquí vemos como algunos años estamos cerca del 9% de las patentes que están relacionados con estas tecnologías. Aquí vemos un poco la distribución. A lo largo de estos años vemos que las solicitudes de patente españolas solicitadas por residentes en España, pues en su mayor parte tiene que ver con las energías renovables, la bioenergía, las energías marinas, la hidráulica, la eólica, etcétera, etcétera. Estando en mayor presencia la energía solar térmica y la energía eólica. La energía fotovoltaica tiene una contribución importante también, pero que ha decaído en los últimos años. Y también vemos como aquí hay algunas tecnologías, esto que viene en este sector de aquí, identificado como otros, que cuenta con un 17,5% de las publicaciones que tiene que ver con tecnologías que no son estrictamente energías renovables, pero que sí son de lo que aquí hemos llamado tecnologías de mitigación indirectas, de mitigación del cambio climático indirectas, como puede ser la gestión de residuos sólidos, el aislamiento térmico de edificios, etcétera, etcétera. Igual que tenemos una visión de qué es lo que sucede con las solicitudes de patente españolas, presentadas por residentes en España, también pretendemos en este informe dar idea de cuál es la situación de las energías renovables, en este caso es solo energías renovables, a nivel mundial. Aquí la columna roja es para España, la columna azul es para los países de la Unión Europea, de los 27, y la línea se corresponde a las publicaciones a nivel mundial. Claro, hemos tenido que representarlo en distintos ejes. A nivel mundial nos enfrentamos a la presencia de gigantes tecnológicos como Estados Unidos, China, Japón, Corea, que no están en el conteo de la línea, en la columna azul, pero en la columna azul también nos enfrentamos a unos cuantos gigantes tecnológicos como son Francia, Alemania, Reino Unido e incluso Dinamarca, que es una potencia en tecnología de captación eólica. Pero vemos que en cualquier caso España tiene una presencia aceptable a tener en cuenta dentro de lo que es el panorama europeo, que también hemos de reconocer que Europa tiene en ciertos campos ejerce un cierto liderazgo en el terreno de las energías renovables. Si se consultara el informe, podríamos ver la contribución a algunas de las tecnologías renovables concretas. Bueno, se puede visitar el informe porque también está en nuestra página web. De nuevo, voy a cambiar la presentación a ver el informe de tecnologías de mitigación del cambio climático, que es este de aquí. Esto, en este informe, pues bueno, se pueden ver con más detalle, pues todos los datos y, por ejemplo, estas energías marinas, o podemos ver también la energía eólica, que está la solar térmica, que también España tiene una presencia considerable, la solar fotovoltaica, la energía eólica, por ejemplo. Volviendo a la presentación, ya me queda muy poco más que decir, salvo
que muchas gracias por su atención y bueno, si alguna consulta hay, pues aquí estamos en la Oficina Española de Patentes y Marcas para atender las consultas que queráis hacer y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta otro día. Muchas gracias, José Antonio, por esta estupenda presentación. Yo creo que nos has dejado claro dos ideas. La primera es que son muchos y variados los productos de vigilancia tecnológica que ofrecemos en el sector de las energías renovables, los boletines, las alertas, el informe de mitigación de cambio climático, y eso pone de manifiesto el interés y la apuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas por las energías renovables que iniciamos en el año 2009 con la primera edición del informe sobre tecnologías de mitigación del cambio climático y que luego a este informe hemos ido añadiendo otros servicios de vigilancia tecnológica, primero los boletines, luego las alertas, hasta ya poder ofrecer una amplia gama de servicios especializados y centrados en este sector que hoy nos ocupa. Esa sería la primera idea, que creo que la has transmitido muy bien. Y la segunda, que también has transmitido muy bien, es que todo el trabajo que realizamos en energías renovables lo realizamos en colaboración con los actores del sector. Es decir, tanto para el planteamiento de las alertas como para elaborar el contenido de los boletines, estamos en permanente contacto con las plataformas tecnológicas del sector, con Reoltec, con Geoplat, Fotoplat, la plataforma solar de concentración, etcétera. Y esto nos permite estar relacionado con centros tecnológicos públicos y privados que trabajan en el sector, empresas grandes, pequeñas y medianas que trabajan en el sector. Y con toda esa información nosotros estamos muy al tanto de los nuevos desarrollos en energías renovables y esto nos permite enriquecer los productos de vigilancia tecnológica que ofrecemos. Por eso, por ejemplo, en el boletín de vigilancia tecnológica que muy bien has comentado de energías marinas, introducimos también entrevistas a empresas que están lanzando prototipos. Nos has mostrado una diapositiva donde se veían un montón de prototipos de empresas a las que hemos entrevistado durante los años que llevamos haciendo este boletín y creo que en tu presentación esta relación con los agentes o los actores del sector ha quedado muy de manifiesto. Así que gracias José Antonio por esta estupenda presentación y a continuación paso la palabra a Arantxa Esparza, que es una, como ya ha sido presentada por nuestro director, es una ingeniera de Nabrawind, una empresa que cada vez tiene más, una empresa navarra que cada vez tiene más relevancia en el sector de la energía eólica. Así que Arantxa, primero agradecerte tu participación en este evento y adelante, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos, a todas. Quería presentarme en primer lugar. Soy Arantxa Esparza y trabajo como jefa de proyecto EPC en Nabrawind Technology. Los proyectos EPC son los proyectos de ingeniería y construcción. En principio, bueno, lo que quería dar las gracias a la Oficina Española de Patentes y Marcas por la oportunidad de contaros un poco nuestras invenciones y nuestras patentes. Y bueno, pues presentaré inicialmente la empresa y luego os contaré un poco pues las diferentes patentes que hemos ido lanzando y cómo han ido evolucionando. Vale, muy bien, pues ahora os voy a hablar un poquito de la empresa. Nabrawind Technologies es una empresa que desarrolla tecnologías avanzadas para la industria eólica y que, bueno, pues está conformada por un equipo que ahora os voy a mostrar en la siguiente trasca. En principio, en la parte superior del organigrama, veis, la jefatura está compuesta principalmente por los socios fundadores, que, bueno, son un grupo de ingenieros que proviene que formaban un grupo de trabajo en la mesa eólica y que decidieron emprender esta aventura en solitario. El grueso del personal de Nabrawind Technologies, del equipo, son ingenieros e ingenieras con amplia experiencia en el sector eólico. En cuanto a la formación de la empresa, el accionariado, veis varios grupos ahí. En principio, el grupo fundador, que es lo que tenéis ahí como Evoluwind, luego varios grupos industriales, Barinaga y Basarro, y
una empresa de capital riesgo que es Sodena, una sociedad para el desarrollo de Navarra que también apostó en su momento por el desarrollo de esta empresa, y luego InnoEnergy, que es una empresa que gestiona fondos públicos europeos para desarrollo de renovables, ¿vale? Los dos iniciales de desarrollo son NabraJoint y NabraLeap. Luego os hablaré ampliamente de ellos a través de las patentes. Y bueno, pues tenéis ahí un poquito desglosados los diferentes proyectos que hemos ido abordando en estos primeros años de andadura. Y bueno, pues un poco la situación en la que estamos ahora ya de pasar un poco de esa etapa de prototipos a preseries y series, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, básicamente aquí aparece en forma gráfica y muy resumida los principales productos que ha desarrollado NabraWin. Tenéis el primero de ellos, NabraLeap, que es una torre autoizable, que luego os entraré un poquito más en detalle. NabraJoint, que es una unión modular de pala pensada para poder fabricar y transportar palas en dos partes y poder unirse durante el montaje en campo, pues facilitando mucho la logística y abaratando un poco esos costes de gestión logística. Por otro lado tenemos NabraBase, que es una solución para determinados emplazamientos en los que crecer en altura no es particularmente interesante porque la cortadura del viento es baja. Tenemos esta solución que pretende anclar directamente esa pieza de transición al terreno, ¿vale? A través de una cimentación optimizada. Y por último, Blade Runner, que es también os explicaré un poquito más en detalle esta invención, pero es un sistema que permite sustituir palas en campo de una forma muy, muy eficiente sin emplear grandes grúas. Si pasamos, por favor, a la siguiente. Vale, ahora os voy a ir contando uno a uno las diferentes patentes y las diferentes invenciones que están relacionadas con cada una de ellas y cuál ha sido su evolución. Lo que tenemos aquí es la primera patente de la familia NabraJoint, que consistía en patentar esa unión de un solo perno, ¿vale? Ese fue un poco el origen de lo que luego evolucionaría como unión modular de pala desarrollada por NabraWin y que planteaba cómo se unían esas dos partes de la pala a través de un perno, ¿vale? Tenéis ahí una imagen en el How It's Going en la que se ve cómo se unen esas dos partes de la pala a través de esos pernos, ¿vale? Que sería un poco lo que refleja la patente. Vale, si pasamos a la siguiente, tendremos ya un poco la evolución de esta primera patente, que es este elemento que veis en la imagen llamado X-Spacer, que lo que aporta es una forma de pretensar los pernos de esa unión modular de pala a través de un sistema de cuña que lo que hace es, al acercar las dos partes de ese espaciador en forma de X que conocemos como X-Spacer, lo que hace es elongar el perno que está en el interior. Esta es una patente de la que estamos particularmente orgullosos porque aúna dos características que son muy interesantes en una patente, que es muy robusta y muy sencilla, ¿no? Es un concepto que, si bien es sencillo, pues nos ha permitido un poco realizar esta operación de forma eficiente. Pasando a la siguiente, vemos otra patente también relacionada con este sistema de unión modular de pala, que es el sistema de ensayo de la misma. Desde el inicio detectamos que era muy importante ser capaces de validar esta unión modular en un laboratorio, en un banco de ensayos, porque como sabéis, las palas en su funcionamiento habitual están sometidas a unas potentes cargas y, por tanto, era muy importante presentarles a los clientes esa unión ya validada para, de alguna manera,
validar la tecnología y dar garantías al mercado. Y por eso creímos que era interesante no solo validar la unión, sino también el sistema de ensayo, ¿vale? Que veis ahí una bancada en la que, bueno, pues hay un sistema de amarre en el que se engancha en el banco de ensayos la unión modular y una parte del segmento, ¿vale? Entonces se somete a las cargas de funcionamiento. Pasando a la siguiente transparencia, vemos aquí un sistema que también patentamos de apriete de ese espaciador en forma de X, que conocemos como X-Spacer en la casa, y que, bueno, básicamente con el X-Spacer, como os he explicado, es un espaciador en forma de cuña que va, que a través de 4 tornillos, es muy sencillo, consigue acercar las 2 partes de la cuña y elongar el perno. Si bien el sistema es muy sencillo conceptualmente, cuando lo pusimos ya cuando lo fabricamos y lo comenzamos a emplear, nos dimos cuenta que si realizábamos ese apriete de forma secuencial, el resultado no era óptimo porque el perno deslizaba un poco. Entonces, vimos que era necesario aplicar, mover los tornillos de forma simultánea y ese es el sistema que veis ahí, ¿vale? Que es un sistema de apriete de tornillos Sallen que los aprieta los 4 lados, ¿vale? Pasando a la siguiente, vemos ahora ya la familia de patentes de Navralift. Bueno, pues tenemos ahí la primera patente relacionada con Navralift, que sería, bueno, en este caso, bueno, os voy a explicar un poco el concepto de Navralift y luego iremos viendo las diferentes patentes. El concepto de Navralift consiste en una torre reutilizable que tiene básicamente 3 partes. Por un lado, la pieza de transición, que es una pieza que permite que el cliente, en este caso, coloque la torre tubular, su torre tubular, y que hace digamos, de interfaz entre la torre de Navralift y la torre de cliente. Esta pieza de transición tiene que ser capaz de alojar la torre tubular. A partir de ahí, la parte inferior de la torre Navralift está compuesta por unos módulos que veis ahí en la imagen, que son unos módulos de celosía que son todos iguales. Y el concepto es colocar inicialmente la pieza de transición, colocar la torre tubular y a partir de ahí, con el sistema de izado, que veremos también un poquito más en detalle porque hay alguna patente relacionada, ir elevando la estructura e ir introduciendo por la parte inferior los módulos, ¿de acuerdo? Entonces, sería un concepto de montaje muy disruptivo con respecto al estándar en la eólica, pero que permite llegar a alturas a alturas de buje muy superiores a las habituales con unas grúas, empleando grúas muy moderadas, ¿vale? Entonces, dentro de esta familia Navralift tenemos varias patentes. Vamos a pasar, si quieres, por favor, a la siguiente. Vale, la primera que tenemos, o sea, la segunda que tenemos aquí, perdón, es la patente de la transición. Bueno, inicialmente la transición que tenemos montada en el prototipo, del que habéis visto la foto y la que tenéis aquí, era una pieza de fundición compuesta por 4 componentes. El primero le llamábamos hub, que es ese alma circular que tenéis ahí, que es donde se aloja, como os explicaba antes, la torre tubular de cliente. Y a partir de ahí 3 patas, digamos, exactamente iguales, también de fundición, que hacían esa conexión de la torre tubular con la torre de celosía. Pasando a la siguiente. Vale, a partir de aquí nos dimos cuenta de que por esta configuración tripata de la torre Navralift era posible optimizar las cimentaciones. Y planteamos 2 caminos. El primero es este que tenéis aquí, que es una cimentación pilotada, de manera que en lugar de realizar una gran cimentación gravitacional o 3 grandes cimentaciones gravitacionales, nos permitía colocar 3 pilotes, uno en cada una de las patas, de manera que esto agiliza muchísimo la construcción de la propia cimentación, porque consiste en una excavación mucho menor
en la colocación de la armadura que estáis viendo ahí en la imagen y en el vertido, ¿vale? Con muchísimo menos hormigón y mucho menos material. La parte inventiva, la gran aportación de esta patente fue que integramos la jaula de pernos, que es un componente muy habitual en la eólica, en el pilote, ¿vale? Porque si bien las cimentaciones pilotadas son conocidas desde hace mucho tiempo en la construcción civil, no habían sido integradas de esta manera en la industria eólica. Pasando a la siguiente. Vale, vemos aquí el sistema de autoizado, que bueno, pues también lo patentamos, y es un sistema que lo que hace es ir elevando la estructura a una velocidad controlada y controlando en todo momento la posible diferencia de posición y de velocidad de las tres patas, llamémoslo así, y eleva la estructura y permite que se introduzcan los módulos por la parte inferior, ¿vale? Entonces es un poco el modus operandi de la familia Navraliv. Pasamos a la siguiente. Vale, el concepto de la transición que os hemos mostrado antes, que inicialmente era una transición de fundición, fue evolucionando y porque nos dimos cuenta de que era muy complicado escalarlo. Cuando teníamos que ir a máquinas mayores con rotores mayores y naceles mayores, las piezas de fundición se convertían en unas piezas tan enormes que era muy complicado encontrar fundidores, moverlas, etcétera. Entonces, evolucionamos el concepto a esa transición, esa nueva transición que tenéis ahí, tratando de alguna manera coordinarlo con el resto de la torre. Es decir, que la transición fuera más parecida a los módulos de lo que era antes. Y ese fue el resultado, un poco con la idea de tratar de emplear pues, los mismos tubos que vienen del oil and gas, un poco para, bueno, pues de alguna manera simplificar también nuestra adquisición de componentes. Y esa nueva transición, pues de nuevo también la patentamos. Como veis, la idea es la misma, conecta la torre tubular de cliente en este caso con nuestra Navraliv tripata y en este caso lo hace a través de una torre tubular y de unas piezas que conocemos como diagonales y horizontales. Vale, pasamos a la siguiente, por favor. Vale, a partir de aquí también vimos que era interesante en algunos emplazamientos en los que no es particularmente interesante subir mucho en altura. Sí que era en muchas ocasiones una posibilidad de negocio el plantear directamente que la torre fuese solo la transición, ¿no? Lo que tenéis ahí. Y ese concepto lo investigamos muy bien empastándolo con la cimentación, porque en estos emplazamientos nos hemos dado cuenta que resulta muy interesante aprovechar las ventajas que tiene esa posible cimentación tripata o bien pilotada o bien anclada en roca como la que tenéis en la imagen, ¿vale? Y entonces a este concepto lo llamamos Navrabase y bueno, pues lo hemos integrado dentro de este portfolio de la familia Navraliv. En la siguiente transparencia, bueno, pues vemos el nuevo sistema de izado, veíamos el inicial, que era esa estructura esa estructura roja que os he mostrado, que es como montamos el prototipo. Y aquí veis el concepto evolucionado en el que aligeramos muchísimo el material, lo dejamos mucho más simplificado en tres, como tenéis ahí, en tres patas, un poco en tres torres, vamos a decir, así, y ese es un poco el concepto, y también modificamos bastante la manera de conformar los módulos. Si bien en el primer prototipo lo que hicimos con el primer sistematizado, montábamos el módulo aparte, elevábamos la estructura y, bueno, con un sistema de patines lo metíamos debajo, lo que hemos hecho con esta nueva patente es no solo modificar la propia estructura de izado, sino también la forma de construir el módulo. Veis ahí en la imagen cómo se va montando el módulo conforme va subiendo la estructura. Entonces se van verticalizando las columnas y luego hacemos el montaje final. Entonces, de alguna manera, esta nueva patente optimiza mucho tanto el sistema de izado como la construcción de los módulos.
Pasando a la siguiente. Vale, aquí vemos un resumen bueno, un poco de todas las patentes que os he ido comentando. Como veis, dentro de NabraWin tenemos muy interiorizado que es muy conveniente realizar, patentar todas las invenciones y las ideas que vamos teniendo, porque por un lado creemos que es una forma, bueno, que es clave en una empresa como la nuestra, en la que bueno, pues la aportación de valor es esos inventos y esa manera un poco de innovar y de aportar soluciones nuevas y avanzadas a la industria eólica. Y por otro lado, pues entendemos que por parte de nuestro accionariado, de nuestros clientes, bueno, pues se valora mucho que todo esté protegido, que esté publicado y, bueno, pues todas las ventajas que de sobra conocéis si estáis viendo este webinar. Más allá de eso, es cierto que en una empresa pequeña como la nuestra, pues antes comentaba con José Antonio que alguna desventaja tendrá, pues bueno, nos lleva un trabajo y un esfuerzo, pero que sin duda consideramos que es muy necesario y muy conveniente, ¿vale? Entonces tenéis ahí un poco pues un resumen de todas las patentes. Vale, y a partir de aquí os vamos a mostrar un vídeo en el que, bueno, se ve el montaje de la torre Nabralift en un parque eólico en Marruecos y, bueno, pues os vamos a ir comentando un poco. Vale, bueno, este ha sido el primer montaje en el que hemos contado ya con un aerogenerador con acero y palas. Para nosotros ha sido un montaje clave y, bueno, vais a ver a lo largo del vídeo cómo hay varias de las patentes empleadas. Lo primero que veis aquí es la construcción de la cimentación pilotada, ¿vale? Habéis visto cómo se hacía el pilote y cómo se construía, ¿vale? En este caso tenemos 3 monopilotes. A partir de aquí habéis visto la instalación de la transición y ahí estáis viendo a mis compañeros instalando el nuevo sistema de autoizado, ¿vale? Ese es el triángulo con el que se eleva la estructura y ahí veis cómo se monta de una forma muy sencilla y muy compacta el nuevo sistema de izado que también está patentado. Veis ahí algunas imágenes del material que, bueno, pues tratamos de demostrar también cómo es apilable, es muy sencilla su manipulación y su logística, ¿vale? Y, bueno, ahí veis un momento muy emocionante para nosotros, para nuestra empresa, que es cuando la estructura comenzó a elevarse por primera vez y veis ahí también, de forma un poquito acelerada, cómo se montan, cómo se ha optimizado esa construcción de módulos de la que os hablaba, ¿vale? En el momento en el que vamos levantando la estructura, vamos también verticalizando las columnas. En esa operación también hemos empleado bueno, este invento Blade Runner del que os hablaba al principio, ¿vale? Que es hemos empleado esa tecnología para, en lugar de una pala, en este caso, verticalizar las columnas, ¿vale? Posteriormente se completa esa construcción del módulo y esa operación la vamos repitiendo tantas veces como sea necesario hasta alcanzar un poco la altura necesaria, ¿vale? Lo cierto es que ha sido una experiencia muy interesante porque, como os decía, para nosotros ha sido muy emocionante como empresa y además porque hemos tenido la oportunidad, pues, de trabajar en un país como Marruecos, que ha sido una experiencia fascinante y además, pues, poner un poco ya en funcionamiento un montón de las patentes que os he contado antes, que, bueno, pues al final es siempre el fin último, ¿no? de patentar una invención, que es que se use y que esté en funcionamiento, ¿vale? Y eso era un poco lo que os queríamos contar hoy. Ha sido un placer participar en esta charla y bueno, pues nada, de nuevo agradecer a la Oficina Española de Patentes y Marcas la oportunidad y, bueno, pues nada, que esperamos que este camino siga, que sigamos inventando y patentando y luego, pues, posteriormente esperemos que es montando y explotando todas estas patentes. Muchas gracias, Arantxa, por tu estupenda presentación.
Ha quedado clarísimo con tu presentación que para NabraWind las patentes forman parte de su DNA. Vosotros, a medida que vais lanzando nuevos desarrollos al mercado, paralelamente los vais protegiendo. Y además habéis dejado muy claro que proteger vuestras innovaciones os permite acceder más fácilmente a financiación, cosa que siempre es muy deseable y muy necesario para una empresa que está naciendo. Me ha gustado mucho que en una serie de diapositivas hayas mostrado a la izquierda de la diapositiva la patente, la primera página de la patente, y a la derecha el prototipo, porque para los que el prototipo, tal y como se está desarrollando en el mercado, o en las fases previas a introducir el producto en el mercado, porque para los que trabajamos en patentes, poder ver junto a la patente el prototipo que ya está en vías de lanzarse al mercado, pues sinceramente resulta bastante gratificante. Pasamos del papel a la realidad. Y luego hay otra cosa que me ha gustado mucho, y es que has comentado en 4 nuevas líneas de investigación de las que nos has hablado, cómo habéis bautizado con un nombre a cada una de estas 4 líneas. Yo rápidamente me he puesto a buscar estos nombres en nuestra base de datos de marcas, y como me imaginaba, y no podía ser de otra manera conociéndoos, estos nombres están protegidos por marcas. Comento esto porque me parece que NabraWind es un buen ejemplo de que utiliza distintas herramientas que ofrece la propiedad industrial para proteger sus intangibles. No solamente utiliza las patentes o los modelos de utilidad para proteger la tecnología, sino que además utiliza las marcas para proteger denominaciones con las que caracterizan determinados productos o determinadas líneas de investigación. Y con esto nada más. Muchas gracias, Arantxa, y sin más paso a ceder la palabra a nuestro último invitado, Carlos Casanova, que como ya se ha comentado es cofundador de la empresa Exponential Renewables, que es una empresa innovadora que está apostando mucho por la energía eólica flotante. Así que adelante, Carlos, tienes la palabra. Hola, soy Carlos Casanovas, soy cofundador y director técnico en X1Wind, nombre legal Exponential Renewables, y nada, pues invitado por la Oficina Española de Patentes, os voy a explicar un poco lo que hacemos, cómo está nuestro proyecto y cómo estamos a nivel de patentes. Somos una empresa fundada en 2017, tenemos ahora en marcha un proyecto en Plocan, en el que vamos a instalar nuestro primer prototipo, una plataforma flotante para aerogeneradores. Y bueno, pues os enseño un poco nuestra tecnología a través de nuestra página web. Se trata de una plataforma que utiliza una turbina downwind. Veis aquí ahora pues lo que va a ser nuestro proyecto en Canarias, que está pues bueno, ya en la última fase de instalación. Esperamos que está ya en el puerto preparado, el sistema de fondeo instalado y nos falta el cable eléctrico y ya llevar la plataforma a su sitio. Entonces, pues nuestra tecnología se trata de una plataforma que lo que hace es, en vez de que sea la góndola la que gira siguiendo al viento con un mecanismo activo, pues se orienta pasivamente siguiendo la dirección predominante del viento. Esto pues permite eliminar uno de los sistemas activos de la turbina, en tanto pues ayuda un poco con la fiabilidad y pues funciona muy bien en la mayoría de sites, en aguas abiertas, como está previsto que sea en la mayoría de parques de eólica flotante, porque al final es un sistema flotante. Y bueno, aquí vamos a poneros un pequeño vídeo muy rápidamente, que veréis un poco mejor lo que os estaba comentando, ¿no? Optamos por una turbina que va a sotavento, lo cual es un poco, pues no es convencional, pero es lo óptimo para la alineación de la plataforma. Y un sistema de fondeo de tipo TLP, Tension Leg Platform,
que, bueno, pues consiste en unos cables, básicamente unos cables verticales que, bueno, conectan al suelo la parte inferior de nuestro sistema que se instala previamente y la parte superior es la que da vueltas, siguiendo al viento. Entonces, pues bueno, esto se va a instalar ahora en Plocan, en Gran Canaria, y estaremos unos meses de pruebas y, bueno, pues con muchas ganas ya de empezar la campaña. Ahí veis la plata Plocan, justamente. Y bueno, aquí una realización artística de cómo sería un parque. Bueno, siguiendo un poco con nuestra tecnología, profundizo un poco. Como decía, pues proponemos el uso de turbinas downwind. La mayoría de fabricantes están optando ahora por turbinas upwind, con lo que, pues al contrario que como veis en la imagen, pues en nuestro caso la turbina está detrás de la estructura y lo habitual es que esté delante, ¿no? Pero al estar delante tienes el problema de que las palas se flectan hacia la torre y, bueno, al hacerse las turbinas cada vez más grandes, pues es cada vez un problema más grande evitar que la pala choque con la torre. Entonces, en nuestro caso, este problema casi se elimina y, bueno, hay varios estudios ya mostrando que para turbinas muy grandes esta configuración escala un poco mejor, con lo que somos optimistas que los grandes fabricantes pues se lancen, ¿no? De momento trabajamos con los proveedores que sí que tienen este tipo de turbinas, que hay alguno en Europa y en Asia, y con eso de momento pues nos vale. Entonces, aquí veis un poco cómo funciona el tema de que se alinee, ¿no? Es un poco como un barco amarrado en un fondeo que, bueno, él solito se va orientando para ofrecer la menor resistencia al viento. Tiene un pequeño retraso, obviamente, la plataforma tiene mucha inercia, pero los cambios de dirección del viento no suelen tampoco ser muy bruscos, sobre todo en el mar, con lo que se consigue una alineación media pues comparable a la de una turbina con accionamiento. Se puede instalar y desinstalar utilizando barcos locales, ¿no? Sin necesidad de grandes barcos grúa, y si tienes un fallo grave en la turbina, pues simplemente te la llevas a puerto para trabajar allí con tranquilidad, porque para turbinas flotantes es extremadamente complejo y arriesgado pretender, por ejemplo, pues cambiar una pala en el mar, ¿no? Con la plataforma moviéndose, un barco grúa también flotante moviéndose, tiene mucha complejidad. También nuestra estructura tipo tetraedro evita la torre, con lo cual pues eliminamos los momentos flectores en la base de la torre y nos permite una configuración estructural mucho más optimizada y que además escala muy bien, ¿no? Nos ahorramos algunos problemas que se dan ya en las torres convencionales en cuanto a resonancias con las frecuencias de paso de pala y demás. Y por último, el sistema de fondeo que os comentaba de tipo TLP, que al contrario que las catenarias tradicionales, pues consta de unos cables que bajan verticalmente, con lo cual, independientemente de la profundidad, pues tú tienes un impacto en el fondo marino muy controlado y esto pues facilitará mucho en el futuro, pues con grandes parques además, os podéis imaginar, si empiezas a tener catenarias de, pues según qué casos, para sitios de más de 100 metros, pues estamos hablando de catenarias que se pueden extender alrededor de 500 metros, ¿no? Y pues a medida que aumenta la profundidad, pues tienes un bosque de cadenas en el fondo marino que va a ser muy difícil de gestionar. Y en nuestro caso, pues queda todo muy compacto y confiamos que esto será una ventaja. Y bueno, también os queríamos enseñar el equipo de la empresa. Esta foto pues ya está un poco desde hace un año y medio o 2 años. Como veis, un equipo bastante joven. La media de edad deben estar en torno pues, a los 30 o 30 y pocos años, pero muy motivados. Somos ahora 27 personas. Nuestras oficinas están en Barcelona Activa, pero tenemos a gente también, pues también empezó un poco con el COVID, ¿no? Que no les exigíamos a todos estar en la oficina porque nadie iba, y ahora pues tenemos, aparte del equipo
cómo estamos trabajando bien. Pues, por ejemplo, nuestro departamento eléctrico está en Navarra. Tenemos a gente, por supuesto, en Gran Canaria también, siguiendo las operaciones allá. Y nada, creciendo mucho. Aquí veis pues a mí y al cofundador Alex Raventos, que lleva la parte financiera y de negocio. Y nada, muy contentos en el tiempo que estamos. A nivel de patentes, pues ya en el momento de creación de la empresa, que fue a través de un concurso de startups que nos lanzamos a la aventura de emprender, pues ya lleva, como veis, bueno, se ha pasado ya fases nacionales, acabó el periodo de oposición justo pues a principios de año, con lo cual ya está en pleno efecto y bueno, pues no nos ha dado muchos problemas. La oficina española fue de hecho con la que más problemas tuvimos porque es donde la presentamos primero, fuimos muy ambiciosos en los claims inicialmente y bueno, pues hubo un poco más de tira y afloja, pero pasada esa fase ha ido todo muy bien en las fases nacionales con los demás países y ahora estamos trabajando patentes adicionales para reforzar esta y algún otro tema más que no puedo explicar todavía, pero vamos, que para nosotros fue la piedra angular, ¿no?, de la creación de la empresa, pues ofrecer algún valor tangible, ¿no?, a una idea que pues en su momento se veía como algo. Bueno, ahora la flotante está empezando a coger más velocidad y se le toma más en serio, pero la verdad es que hace 5 años cuando empezamos todavía éramos los bichos raros y nosotros pues con nuestro sistema que es poco convencional todavía más, ¿no? Entonces, para conseguir inversión y bueno, pues el empujón inicial pues fue esencial, ¿no? Tener esta primera patente que pues afortunadamente ha ido bastante bien y ha ido superando todas las fases muy bien. Y bueno, pues poco más. Espero que haya sido interesante el contenido y muchas gracias por darnos la oportunidad de explicarnos un poquito. Y nada más, os dejo hasta la siguiente. Muchas gracias, Carlos. Ha sido una presentación muy interesante y además que deja muy claro que sois una empresa muy innovadora en el sector de la energía flotante, puesto que nos has dejado meridianamente claro cómo habéis apostado por las turbinas downwind en lugar de las turbinas upwind, que es lo convencional. Si me permites, voy a comentar textualmente una frase que me ha llamado la atención dentro de tu presentación y es la siguiente. Dices: tener protegida por patentes nuestra tecnología es la piedra angular de creación de la empresa. Supone hacer tangible una idea que hace 5 años parecía de bichos raros por usar un sistema poco convencional. Creo que con esta frase me he permitido repetirla porque me ha parecido una frase extraordinariamente clara. Pones de relevancia la importancia que tiene proteger vuestra tecnología, en este caso por patentes. Ya hemos visto también que vuestra patente va hacia adelante en distintos países y también que estáis avanzando mucho en la instalación del prototipo, vuestro nuevo prototipo en Canarias. Así que os deseamos todo lo mejor, tanto para la extensión de vuestra patente como para la implantación y desarrollo final del prototipo que acabo de comentar y al que te has referido tú, que estés instalando en Canarias. Así que también te agradezco enormemente el que hayas compartido vuestra experiencia con nosotros. Y ya con esto terminamos esta segunda edición de la píldora informativa Vigilancia Tecnológica en un clic, centrada en esta ocasión en las energías renovables. Agradecer en primer lugar a los participantes en este webinario que hayan dedicado su tiempo a compartir con nosotros su sabiduría en el sector. Y en segundo lugar, por supuesto, agradecer a todos los que están atendiendo al webinario el que nos hayan dedicado este tiempo para compartir este espacio en común. Nada más, simplemente anunciar que el próximo webinario sobre vigilancia tecnológica, píldoras de vigilancia tecnológica en un clic, será en el mes de septiembre y en este caso lo dedicaremos a
al sector de movilidad. En este sector, que también es importante, en el momento actual tenemos distintos boletines de vigilancia tecnológica y también distintas píldoras. Así que nada más, muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan todos un buen día. Gracias.